la venia de la presidencia. La primera reserva es al artículo 19, que señala precisamente que toda persona tiene el derecho a que se respete su libertad personal, por la que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandato dictado por la autoridad judicial, en las condiciones que autorizan la Constitución y este Código. Debería de decir de conformidad, también no solamente con la Constitución y este Código, los tratados internacionales, estando conscientes que la Constitución y el Código son violatorios o están en contradicción con los tratados internacionales. Sin embargo, tenemos el artículo 1 de la Constitución que establece la cláusula de interpretación prómine, en virtud de la cual precisamente la cláusula más benéfica o la norma más bien más benéfica al individuo debe aplicarse. Entonces sería agregar en la nueva redacción, debería de decir, y los tratados internacionales. La segunda reserva, el artículo 113, dice: el imputado tendrá los siguientes derechos. Y dice dar aviso a la embajada y al cónsul, y no señala de qué manera se debe de dar el aviso, en qué periodo. Como debe de quedar es dar aviso inmediato al cónsul del estado de su nacionalidad. La razón de ello es que precisamente casos llevados por el Estado mexicano para la defensa de mexicanos pendientes de la aplicación de la pena de muerte originaron dos grandes resoluciones, la OC-16 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la sentencia de Avena en la Corte Internacional de Justicia. Y ahí se señaló que el aviso precisamente al cónsul debe ser inmediato. Por esas razones, Florence Cassés fue liberada, porque no se dio notificación inmediatamente al cónsul. Obligaciones del defensor son obligaciones del defensor. Debería de señalar en concreto que no es otra que la de que el defensor tiene acceso a entrevistarse con él mismo en forma confidencial, sin demora y sin censura, las veces que considere necesario. De otra manera, no podría revocarse, si lo considerara así el imputado necesario, al defensor y nombrarse a un nuevo defensor. No solamente, como dice el Código, en el artículo 117, cuando lo considere pertinente o conveniente el propio defensor, y además más adelante se establece en otro artículo que, bueno, por lo menos una vez, o sea, no es a determinación del defensor, sino del propio inculpado. De otra forma, es nugatoria el derecho al defensor. Deber de lealtad. Aquí el Ministerio Público, más que debe de señalar, más que deber de lealtad, actuar dentro del Estado de Derecho, que incluiría no solamente aquí en la disposición, se omite que el Ministerio Público esté obligado a acatar la Constitución, este Código y los tratados internacionales. Debería agregarse tratados internacionales. Por las razones ya señaladas, son instrumentos obligatorios para México, pero además nos obliga en ello el artículo 1 constitucional. Toda autoridad está obligada a respetar las garantías y los derechos fundamentales. Obligaciones 132, obligaciones de la policía. Aquí se señala que la policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. No nada más en la Constitución, también en los tratados internacionales, porque si se hace caso omiso a lo establecido en los tratados internacionales, la norma prómine, la más garantista, la protectora de los derechos humanos, se está haciendo a un lado. Artículo 141, citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Se señala en el texto actual que debería de detenerse precisamente al inculpado cuando hay una probabilidad. Esto es lo que va en contra de la presunción de inocencia. El Ministerio Público no puede ordenar, autorizar, dictar el auto de instrucción
para que sea detenido persona alguna si no existe la certeza. En eso consiste la presunción de inocencia, certeza de que cometió un delito. Y además debe de fundar y motivar esta resolución. En caso de que no la funde y la motive, todo acto de autoridad y conforme a disposición constitucional así se establece, debe fundar y motivar su resolución. La motivación consiste en eso, en señalar las causas por las cuales el presunto responsable o inculpado se consideró en base a una investigación realizada, no nada más por una denuncia o querella, cometió un delito. En eso consiste la presunción de inocencia. La autoridad es la que debe probar la comisión del delito, no el inculpado. Y no basta con que se señale en una denuncia o querella. Supuestos de fragancia. En los sistemas, los países civilizados, incluso en el caso de Estados Unidos, la detención de una persona no se realiza sin una orden judicial. Incluso se hace la declaración Miranda, que es muy conocida, que se le dan a conocer los motivos por los cuales se le detiene y la autoridad que ordena su detención. Con los supuestos de fragancia que están contemplados en el artículo 146, no se cumplen con las garantías ni los derechos humanos fundamentales. Podría perfectamente bien autorizarse con los medios de comunicación actuales que diera la orden precisamente en el momento en que se está cometiendo el delito, vía telefónica, mail, en fin, tantos medios que se tienen, la orden judicial para poder detener al inculpado. Y no esperar, porque no se señala plazo, no se señala, a que tenga bien la persona que lo detiene, que puede ser el policía, que puede ser un particular, que es lo más irónico, un particular que no goza de autoridad, poder detener a una persona, tiene deseos de venganza o de sangre, le siembra a uno la prueba, lo detiene y con eso puede estar, si es de la delincuencia organizada, 4 años en prisión, 4 años cuando son delitos graves. Entonces, yo en el caso del 146 eliminaría totalmente lo que es la fragancia, a menos, la propuesta es de que se estableciera, que se diera aviso inmediatamente y se tuviera al Ministerio Público y se tuviera una orden del mismo. Tipos de medidas cautelares, el 155, se le puede llamar medidas cautelares al arraigo, que sigue siendo arraigo. No voy a modificar la naturaleza de la medida. En los mecanismos de evaluación universal, en Ginebra, una de las recomendaciones precisamente era eliminar el arraigo, no solamente de la Constitución, sino de toda nuestra legislación. Y por sorpresa mía, se mantienen las medidas precisamente cautelares y palabra sinónima al arraigo. Mientras no se modifique esto, estamos en abierta violación de las recomendaciones del Mecanismo de Evaluación Universal de Derechos Humanos y de otras resoluciones, también, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón por la cual todas estas medidas cautelares deben de eliminarse en mi propuesta. Es cuanto, diputado presidente.